noche más en Buenas cocina. noches. Gracias. Y déjame dirigirme a la audiencia y a través de Hoy Cocina queremos extender y deciros perdón, porque según vuestros comentarios y según como hemos visto el programa en diferido, nos hemos dado cuenta, por vosotros también, que ha salido pixelado. La calidad de la imagen pues no era la correcta. Mil disculpas, estamos intentando solventar estos problemas técnicos de la DSL. Sabemos que incluso ese problema se puede extender a este programa, pero la salvedad o el arreglo podría ser que os vayáis por favor al canal de hoycocina.tv en YouTube, que ahí las recetas van a estar totalmente con una calidad óptima. Al respecto de los problemas técnicos, esperamos que para el tercer programa se solventen y sin más doy paso a la entrevista con Tristán. Tristán, ¿cómo estás? Muy bien. Eso de los píxeles, nada, que se lo tomen así bien, porque lo que se trata es de ir juntando píxeles hasta que al final salga la imagen completa. Correcto. O sea que yo me he traído, por si acaso, por si me ven en imagen completa, me he traído con mi delantal para que hablemos con propiedad, porque... ¿Van a juntar píxeles con azules? No, ves, para que no me caiga después la No sobresada, cuando me coma después el rape. Estupendo, Tristán. El otro día, en el otro programa, nos estabas explicando un poco lo que es la simbología en la vida cotidiana de las personas. Hiciste hincapié en lo que es la simbología de los alimentos. Nos hablabas también de que la zona peculiar de la casa era la cocina por ser la zona de alquimia. El centro alquímico de transformación de los alimentos. De la transformación de los alimentos. ¿Tú crees, y se estará preguntando la audiencia en estos momentos, ¿crees que la cocina es la zona más importante de la casa? Hombre, si estuviéramos hablando a nivel sexual, que dice aquel de sexo, pues a lo mejor alguno pensaría que no, que quizás la habitación. ¿Sexual o sexual? Depende. Estamos en la cocina, ¿eh? También se hacen cosas sexuales en la cocina, o sea que... Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando te explico una pequeña anécdota, cuando fui a un cursillo una vez de estos megacósmicos que me llevaron antes de casarme, no me acuerdo por qué, pero me llevaron un cursillo de estos que resulta que daba, no sé si el primo de mi mujer o un primo segundo, no sé qué, y de esos que te preparaban para el matrimonio. Y entonces salía una pareja que te iban explicando cosas que se supone que te iban a pasar después en tu vida. Y una de las cosas graciosas que explicaba es que aquel decía que se encontraba el hombre como muy picante en la cocina, y entonces su mujer decía que a ella le fastidiaba muchísimo pues que le tocase nada pues cuando estaba en la cocina. ¿Y por qué se quedaba de aquella manera en la cocina? Porque, no sé, le gustaba a su mujer, le gustaba la cocina y los fogones. Tristán. Pero bueno, volviendo al lío. Desarróllame la cocina, importancia de la cocina en la casa de un individuo, de una familia. Yo creo que sí, que es el lugar realmente, es el lugar más importante porque es el centro alquímico, es el centro de transformación, o sea que ahí es donde tiene lugar la transformación de los alimentos que después tienen que alimentar a nuestra familia. Y el alimento que después le damos a nuestra familia es aquello que tiene que hacer que nuestra familia crezca. O sea, que cuando le damos de comer a nuestros niños, pensamos, les damos de comer para que crezcan, para que se engorden, decían antes, para que se hagan mayores, para que tengan fuerza, para que tengan resistencia, para que tengan alimento. Con lo cual, cuando estamos preparando todo aquello y en el lugar en el que lo estamos preparando, tiene que tener una importancia primordial. Por eso el otro día decía que, por ejemplo, hay que tener en cuenta pues el que la cocina esté limpia, que esté, como se suele decir, en perfecto estado de revista. Eso es importante. Que se pueda pasar la prueba del algodón, que decía aquel anuncio y tal y cual. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos ese lugar limpio, significa que lo que transmitimos entonces a través de los alimentos que nosotros damos es limpieza. O sea, imaginemos ahora en un restaurante de los que visitáis que os encontráis ahí los mármoles todos llenos de porquería y tal. Cogéis los bártulos y os marcháis y desde aquí es que no hay quien se coma el plato, no se puede. O sea, aunque después el plato sea muy exquisito. Yo creo o sea que limpieza, las formas tienen que estar ahí en todas partes. Correcto, estamos de acuerdo que la limpieza debería ser lo más importante en una cocina de cualquier hogar nuestro, y más a mi abono en la cocina de un restaurante. Eso es importantísimo. Limpieza y organización. Claro, después de la limpieza viene el orden.
Entonces, claro, el primer paso siempre es la limpieza, pero acordaros que estamos hablando a nivel simbólico, por lo tanto no digo solo en el nivel de que esté limpio, que es evidente que a todo el mundo pues se supone que le tiene que gustar que su casa esté limpia en todas partes, sino lo que representa, es simbólico el hecho de que nosotros limpiemos el lugar donde vamos a estar trabajando. O sea que ese es el punto que me gusta a mí trabajar. O sea que entiendan que todo lo que nosotros vamos haciendo, todos los movimientos que vamos dando en nuestra vida, tienen un simbolismo y se reflejan después en el resto de nuestra vida. Con lo cual, si nosotros estamos trabajando en un ambiente que es limpio, nos costará menos después que a otros niveles de nuestra vida los ambientes también estén limpios. Es que te lo iba a puntualizar, ¿crees que empezando por la cocina, en cuanto a la limpieza, valga la redundancia, ya lo has dicho, trasladaríamos toda esa limpieza y orden a nuestra vida cotidiana, a las demás zonas de nuestra casa? Al menos, quizás no a las otras zonas de la casa, pero sí a algunas zonas de nuestra vida que estén representadas por esos alimentos. Nosotros alimentamos a gente, cuando pensamos en alimento pensamos en lo que comemos a la hora de comer, de cenar, de merendar, de desayunar, pero pensemos también que, por ejemplo, ahora mismo estamos alimentando a la gente. O sea que ahora mismo estamos dando un alimento, lo que pasa es que ese alimento no es físico, en este caso pues es mental. Pero también en otro momento daremos un alimento espiritual, por ejemplo. Correcto. Entonces, claro, si yo, el lugar donde yo preparo los alimentos... vive el hombre. Sino además de mantequilla y mermelada y esas cosas. Muy bien. Nos dabas pinceladas también, introdujiste la sal. La sal. Desarróllame la sal. ¿Qué me puedes decir más de la sal? De la simbología de esta piedra, esta roca. La sal es la que da de alguna forma el sabor a los alimentos. O sea que cuando a un alimento no le ponemos sal se dice que está soso. Le llaman en Andalucía, dicen saborío. Saborío, o sea el que tenga... que no tiene gusto. Que no tiene gusto. Que no tiene gusto. O sea, está... El soso. ¿Cómo decía? Sí, lo decía me acuerdo cuando fuimos a Sevilla una de las primeras veces con mi mujer, después de casados y tal, a casa de un amigo y su madre que nos cocinó y tal, después nos decía, dice, está saborío, está saborío. Y nosotros decíamos, no, ¿cómo era? No, sabroso, decía. Sabroso. Está sabroso. Lo contrario. No, pero se refería a que estaba salado. Por eso, está sabroso, está sabroso. A soso, sabroso. Sí, eso es. Demasiado, pero en ese caso demasiado salado. Vale. Es decir, lo que nos da la sal es marcarle el punto para que nosotros marquemos y notemos la diferencia de las cosas. Entonces, un salado correcto de un alimento significa que en nuestra vida también de alguna forma estamos intentando marcar el gusto de las cosas, es decir, diferenciar las diferentes espacios que están en nuestra vida. Si los vamos diferenciando, entonces será más fácil para nosotros poderlos después localizar. Vale. ¿Qué es mejor entonces? ¿Salado? ¿Soso? A ver, somos conocedores de que todos los excesos son malos. Por consiguiente, la carencia también es mala. Claro. Entonces, a ver, el otro día... Bajo ese punto de vista, ¿qué es mejor? El otro día decíamos, por ejemplo, que la sal representaba las normas, representaba la estructura. Por lo tanto, un exceso de sal, estábamos hablando entonces que era una persona excesivamente normática, una persona que coloca demasiadas normas en su vida. ¿Que no quiere decir ordenada? No forzosamente. Puede ser también demasiado ordenada. Es decir, yo tenía una amiga, por ejemplo, que cuando estábamos ahí tomando el café después de haber comido, pues a media taza de café ya se la había llevado y cuando miraba decías, Isabel, ¿y el café? Ah, ¿no lo habías terminado? Decías, no. Y entonces, claro, era tan ordenada, que entonces lo que hacía era desordenar en realidad tu historia, porque tú no te habías acabado el café y ya se lo había llevado. Por lo tanto, no es bueno. Entonces, claro, cuando me preguntas, dices, a ver, ¿qué es mejor, que una cosa esté salada o sosa? Lo ideal, evidentemente, primero es el equilibrio, inicialmente. Correcto. Pero partimos de la base de que no hay ese equilibrio. Después de que nosotros consigamos ese equilibrio, es decir, asimilar la necesidad de equilibrar lo que son las normas de lo que no lo son, es decir, de lo que es la parte contraria, que estaría donde está la intuición, donde está la iluminación, donde está la parte de la fe, que es la contraria de alguna forma a las normas, pues entonces poco a poco esas normas deberían ir desapareciendo en nuestra vida. Por eso, cuando tenemos algún tipo de enfermedad y tal, por ejemplo, relacionada pues con la comida, lo primero que nos dicen es que reduzcamos la sal. Y entonces en el momento que reducimos la sal, de alguna forma lo que hacemos es acompasar, ordenar, suavizar un poquito nuestra historia. ¿Me vas a permitir que te interrumpa? Porque producción nos está diciendo de que hay una pregunta, o preguntas, en el chat. Producción. Sí, hola, buenas noches. Buenas Aquí noches, todos producción. están alucinando con Tristán. Y tenemos a Lorenasa, sí, Ivo, que nos preguntan, ¿y una persona que consume sus alimentos más al natural, casi sin sal, con todo el contexto que estás diciendo?
A ver, si ha asimilado, como decíamos antes, si ha asimilado la sal ya en su vida, es decir, si su vida ya está ordenada de alguna forma, entonces sería el ideal, irnos hacia una tendencia natural en la cual fuéramos reduciendo esa sal porque las normas están para que nosotros las asimilemos. Es decir, puesto al día, digamos, a lo corriente y cotidiano. Una norma sería, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo es una norma que nos colocan delante para que nosotros aprendamos que tenemos que pararnos en un cruce. Pero una vez hemos asimilado lo que representa el semáforo, se supone que ya tenemos que saber pararnos en el cruce sin necesidad del semáforo o sin necesidad del guardia. Pero no lo hacemos. No lo hacemos porque todavía no lo hemos asimilado, pero una vez asimilado nos podríamos encontrar entonces en una ciudad, como sucede en pueblos, en los cuales no es necesario el semáforo. Correcto. Entonces tú vas, por ejemplo, por la Escala, que es un pueblo que me gusta mucho, y hay gran parte de la Escala que no tiene semáforos. Entonces tú vas por allí y la gente te respeta. La gente, los viandantes, espera, frena el coche, los deja pasar. Quiere decir que han asimilado esto. En cambio, cuando ellos se vienen aquí a Barcelona, dicen, esto es un sitio de locos, porque aquí no hay Dios que pare. O sea que si te pasas un pie cuando ha cambiado un semáforo, te atropellan el pie. Como le pasó a nuestra amiga Rosa Biroco. Es verdad, es verdad. Por ejemplo. ¿Por qué se asocia entonces tanto la sal con las normas, con las leyes? Porque nos has dicho de que sí se asocian, pero ¿por qué? Porque está relacionado con el planeta Saturno. Y el planeta Saturno, astrológicamente, representa eso, representa el orden, representa las normas, representa la estructura, representa la necesidad de organizar nuestra vida. Y evidentemente es necesario. Lo que pasa es que, claro, es necesario hasta un punto. Porque las normas están hechas para que nosotros las asimilemos, no para que necesitemos al policía todo el rato diciéndonos lo que tenemos que hacer. Eso es correcto. O sea, claro, no es decir, oye, en cuanto no me miran, pues ya está, robo lo que hay encima de la mesa. No, ya asimilo que lo de robar no va conmigo y por lo tanto necesito que todo el rato tenga al policía aquí, al Mosso de Escuadra, vigilándonos para ver si nos llevamos aquí el micro cuando nos vayamos. Vale. Y a ver, ¿qué me dices a lo siguiente? Entonces, para solucionar este problema de exceso, por defecto, soso, salado, para solucionar esto, ¿qué deberíamos hacer? El ideal siempre es la búsqueda del equilibrio. O sea que buscamos el equilibrio y por lo tanto buscamos acompasar. Pero para encontrar ese equilibrio primero tenemos que tomar conciencia de dónde cojeamos. Entonces tenemos que ver. Te voy a decir para acabar ya una pequeña anécdota de una mujer que me vino a ver una vez, me dice, oye, dice, he oído que estabas hablando de los alimentos y tal, sí. Dice, y es curioso lo que me sucede. Dice, yo cuando cocino para mi hijo suelo hacérselo todo salado. En cambio, cuando cocino para el resto de la familia, para mi marido y para mi hija, no. Qué incluso raro, ¿no? Para mí no. Dice, y no lo entiendo, porque mira que pongo interés e intento darme cuenta. Y mi hijo me acaba diciendo siempre, mamá, me lo haces salado. ¿Hay un trasfondo en todo esto? Claro, cuando analicé un poco su historia y cuando estuvimos haciendo ahí un trabajo de coaching, que nos dimos cuenta que ella quería controlar absolutamente la vida del hijo. Hace esto de esta manera, vístete de esta manera, lleva esto, lleva lo otro. ¿Era adolescente? Sí. ¿Puede ser? Y entonces el exceso de normas que ella le quería colocar se transmitía en un exceso de sal en la comida. Pues mira, yo te voy a emplazar al próximo programa para que continúes este tema. No será la sal. Pasaremos a otro alimento. Pasaremos a otro alimento. Tristán, muchísimas gracias. Un placer. Y adentro vídeo. Hasta luego.